Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. El portal Primicias publicaba hace 4 días que había un anuncio, ¿no?, de la ministra de Energía, Inés Manzano. Es posible que el informe fiscal para que un consorcio extranjero opere el campo Sacha salga hoy, decía el jueves pasado. Estamos en espera del informe fiscal del Ministerio de Finanzas, dijo el 20 de febrero la ministra de Energía, Inés Manzano, sobre la posible delegación de manera directa del campo petrolero Sacha a un consorcio extranjero. El informe es un requisito para que el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, el COL, analice la oferta técnica que presentó un consorcio conformado por la empresa Amodaimi Oil Company, subsidiaria de la gigante china Sinopec, y la empresa Petrolia Ecuador, filial de la empresa canadiense New Stratus Energy. Finalmente no tenemos detalles y le quiero preguntar a nuestro invitado ahora mismo, a Ramiro Pérez, que está conectado ahora mismo con nosotros vía telemática. Ramiro Pérez representa a la empresa Petrolia en su condición de gerente general. Ramiro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Le saluda Fabricio Vela desde el noticiero a primera hora de Armónica FM y Primera Plana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fabricio. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad para poder explicar sobre el proyecto propuesto al Gobierno Nacional por parte de este consorcio que usted acaba de indicar. Una pequeña acotación, mi nombre es Ramiro Páez. Páez, le dije Pérez, perdón. Mil perdones por haberle cambiado el nombre. Oiga, señor gerente, ¿tenemos conocimiento si es que finalmente se conoció el informe del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas o aún no? No tenemos conocimiento. Entiendo que el Ministerio de Finanzas todavía está haciendo sus análisis económicos como corresponde, porque la propuesta incluye una serie de indicadores, una serie de parámetros que tiene que analizar el Ministerio de Finanzas y por ende pues tiene que, tomarse su tiempo, ¿no? Sí me gustaría tratar de explicar qué tan compleja es la propuesta o el análisis de esta propuesta, porque eso justamente de alguna forma justifica que tanto el Ministerio de Energía, que ya hizo su análisis y su parte, como el Ministerio de Finanzas, pues tengan que recurrir a un cierto tiempo, a varias comisiones para poder analizar desde el punto de vista económico, legal, técnico, ambiental, social, etcétera. Esta propuesta, si me permite, comienza con una prima de entrada que se tiene que pagar a la firma del contrato. Esta prima es de $1.500 millones. Adicionalmente, durante el contrato vamos a tener unas inversiones de 1.716 millones. Esto es algo que también es importante resaltar porque esta inversión va a permitir repotenciar y modernizar la infraestructura de Sacha, además de cubrir todas las inversiones nuevas de pozos de recuperación secundaria, pozos exploratorios profundos. Vamos a tratar de ver si es que existe un nuevo horizonte para encontrar hidrocarburos adicionales a profundidades mayores a las que se ha perforado normalmente en el oriente ecuatoriano. Y podríamos nosotros también incluir ahí, todas las inversiones adicionales que se va a requerir y gastos adicionales operativos para incrementar la producción de 75,000 barriles a 100,000 barriles al día. Es decir, el plan es recuperar 372 millones de barriles adicionales, ¿no?, a lo que ya se ha recuperado. Este campo, recordemos, es un campo magnífico, es uno de los mejores del país. Tiene 5,000 millones de recursos, de barriles en el subsuelo, y ya se han producido 1.100 millones, es decir, un 21%, aproximadamente 22% de lo que se encuentra en el subsuelo. Entonces, la idea es incrementar ese recupero, esa cantidad de barriles que se puede recuperar de 372 millones de barriles adicionales, y con todos estos parámetros económicos y de producción, el modelo económico que también analiza el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, le permite al Estado recibir una renta neta de entre el 80 y el 81%
para poder recuperar todo lo que las reservas de 332 millones se produzcan y que tenga el beneficio el Estado mayoritario. Se cubre largamente lo que establece la ley, que se tiene que, digamos que el Estado debe recibir más que la compañía contratista. En este caso, el modelo económico da 80 o 81% de participación de la renta neta para el Estado. Aparte, hay otros ítems en la propuesta, como el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, con un cierto presupuesto, la reducción de las emisiones del gas asociado para utilizar esto como combustible y generar 90 megavatios, también es muy importante. Apoyar a Amazonía Viva para que pueda eliminar de una manera acelerada los pasivos ambientales de los operadores anteriores que estuvieron en el campo Sacha. Capacitación, formación, transferencia tecnológica, creación de un centro de investigación petrolera con una de las universidades del país. Es decir, que es una propuesta muy interesante para el país y que tiene que analizar detenidamente el Estado. Hay una parte que no me queda claro. Usted dice, podríamos invertir. O sea, no es segura esa inversión. Es mínima. Esta es la inversión, digamos, el compromiso mínimo, ¿no? Entonces puede ser más, puede ser mucho más, dependiendo de los hallazgos de exploración, dependiendo de los resultados de la recuperación secundaria, que básicamente es inyección de agua para mantener la presión en el reservorio. Estas inversiones pueden ser mayores. Claro, la producción también se esperaría que sea mayor. ¿Cuál es la diferencia de esta propuesta con, y voy a citar una nota que publicó hace una semana el portal Primicia, refiriéndose a lo que plantea el otro oferente, que es la empresa Amodaimi, filial de la empresa china Sinopec? Dice que propone reconocer a favor del Estado el 80% del total del campo Sacha y quedarse con el restante 20%. Es decir, por cada 100 barriles de petróleo producidos en Sacha, 80 barriles serán para el Estado y 20 barriles para el consorcio chino-canadiense. ¿Cuál es la diferencia de esta propuesta con la de ustedes, señor Ramiro Páez? Sí, a ver, Fabricio, creo que vale aclarar desde el inicio. Nosotros somos de la empresa Petrolia y estamos asociados, estamos consorciados con Amodaimi. Es decir, correcto, es la misma empresa. correcto. Somos del mismo consorcio. Ya, claro. Ok, me queda clarísimo, ahí sí me queda claro. Pensé que eran dos cosas distintas, correcto. No. O sea, es una sola propuesta que se ha hecho. Amodaimi es la empresa estatal filial de Sinopec y Petrolia, aquí en Ecuador, es la filial de New Status Energy, que es la empresa canadiense. Entonces, las dos empresas hemos conformado ese consorcio y hemos hecho la propuesta y hemos estado trabajando con el gobierno desde el mes de junio, tanto con el Ministerio de Energía como con Petroecuador. Ahí me queda clarísimo. Ahí tuve una confusión, ofrezco disculpas por la confusión. Es un solo consorcio integrado por estas dos empresas. Yo le pregunto, ¿cuáles han sido las primeras reacciones por parte de las autoridades respecto de esta propuesta? Y comparativamente hablando, con otro tipo de propuestas de otros campos, ¿cuán beneficiosa es esta propuesta que ustedes han generado? Sí, hay varias diferencias, ¿no?, con respecto a lo que usted menciona. En primer lugar, este es un contrato de participación que se estima podría tener una duración de 20 años. Uh-huh. En el contrato de participación existen las reglas claras de cómo se distribuye la producción, qué se hace con esa distribución de la producción por parte del Estado y por parte de la contratista. La contratista tiene que cubrir una serie de gastos, incluyendo, por supuesto, las inversiones, el transporte, pagar el transporte por el oleoducto, pagar los impuestos, impuesto a la renta, la participación laboral. Es decir, hay un listado de lo que le corresponde, de actividades, de pagos y gastos que tiene que hacer la empresa con esa participación volumétrica de la producción. Igual el Estado tiene que hacer las cuentas por su lado, con todo lo que va a recibir de la producción, más todas las tasas, etcétera, y se llega al final a una renta neta que se distribuye y que se trata de que el Estado siempre tenga la parte mayoritaria. En este caso, como lo había mencionado, es el 80% para el Estado y el 20% para la compañía contratista. Ese es el contrato de participación que se firma con el Ministerio de Energía. Ahora bien, hay otros contratos que tiene Petroecuador
ya no el Ministerio de Energía, que le permite a Petroecuador también contratar a través de un modelo contractual que se llama de prestación de servicios con financiamiento, y le permite solicitar a esta empresa con la que hace el contrato una prima en realidad no es una prima, es un préstamo, y hay una diferencia importantísima porque lo del contrato de participación es una prima que no tiene intereses y no necesita una garantía soberana. Es muy diferente a la entrada que se paga o se pagó en algunos campos de Petroecuador. En estos campos, o para tomar la parte del contrato de estos campos, las empresas pagaron un monto llamado intangible, que ese sí es un préstamo con intereses y que tiene que pagarse vía tarifa que Petroecuador le paga a la empresa, ¿no? Además, en el caso del contrato de participación, el contratista es el responsable tanto de la operación como de los pasivos ambientales, como de los daños sociales, es decir, todo lo que puede ocurrir en una operación es responsabilidad de la compañía contratista, cosa que no ocurre en el contrato de prestación de servicios con financiamiento, porque Petroecuador sigue siendo el operador. Ellos se encargan de cubrir todos los saldos de los sueldos de sus empleados, el tema de los pasivos ambientales, derrames, limpiezas, etcétera, el contacto con las comunidades, sigue siendo responsabilidad de Petroecuador. Es un contrato totalmente diferente al de participación. Pero le pregunto, ¿el 100% del riesgo de la inversión lo asume el consorcio privado o también el Estado asume parte de ese riesgo? No, en absoluto. El Estado no asume ningún riesgo en la inversión. Esto 100% es el riesgo de la compañía que presenta, en este caso el consorcio, presenta el plan de ejecución de estas inversiones, que está muy bien detallado, porque el Ministerio de Energía solicita que con una propuesta vaya cuántos pozos se van a hacer, en dónde se van a hacer, cómo se va a incrementar la producción, etcétera. Es decir, hay todo un plan muy detallado que solicita el Ministerio de Energía para poder justificar justamente que se va a hacer esta inversión de 1.716 millones. Ahora le pregunto, ¿qué tan atractivo termina siendo para ustedes como consorcio privado el invertir en el campo Sacha? Y le hago esta referencia a propósito de una publicación generada en diciembre pasado por la revista Forbes, que se preguntaba si realmente Sacha sigue siendo la joya de la corona. Decía la nota, que fue redactada por Nelson Baldión: recuperar las reservas en el menor tiempo posible para convertir a Sacha en la verdadera joya de la corona no será fácil ni barato. Requiere voluntad política, inversiones significativas y un compromiso real con la sostenibilidad y la eficiencia. Y se citan algunos problemas: infraestructura deteriorada, capacidad al límite, quema de gas y desperdicio energético, problemas ambientales, sistemas obsoletos, seguridad deficiente. Aún así, ¿termina siendo atractivo el campo Sacha para ustedes, señor Páez? Así es. Fíjese que para poder presentar la propuesta definitiva o final que se hizo en noviembre, funcionarios de Sinopec y de Neostratus con Petrolia hemos visitado las instalaciones del campo Sacha. Se ha hecho también un estudio de ingeniería con una de las empresas de ingeniería local. Hemos revisado nosotros los resultados de esa ingeniería y efectivamente la situación de las instalaciones actualmente no son las más adecuadas. Entonces se requiere ya, y tenemos un presupuesto de lo que demanda poner a punto esas instalaciones, y estamos hablando de más o menos unos $500 millones que se necesitarían para actualizar, modernizar, cambiar o reemplazar ciertos tanques, separadores, el sistema SCADA, sistema contra incendios, que no están en óptimas condiciones ahora mismo. Entonces, todo eso entra en el modelo económico. Son $500 millones de los 1.716 para poner a punto las instalaciones. Luego, hay un paquete de inversiones que tiene que ver con exploración, con la perforación de pozos, que son más de 750 millones también ahí, y se puede también hablar de la generación de energía eléctrica, que son más de 200 millones que se requiere para poder incorporar unos 80 o 90 megavatios, utilizando el gas de los mecheros, que son más de 90 mecheros que se están todavía utilizando en el campo Sacha, para poder
cambiar el modelo de generación eléctrica en este campo, ¿no? Sacha es enorme y aquí tengo una referencia que me hace un oyente. ¿Qué experiencia en operación de este tipo de campos, de esta magnitud como Sacha, tiene el consorcio que usted representa, señor Ramiro Páez? Sí, muchas gracias. Excelente la pregunta. Las dos empresas tenemos una importante experiencia en operaciones de bloques petroleros. Recordemos que por el lado de Petrolia, que es socio minoritario y que no va a ser el operador va a ser Sinopec. Estuvimos nosotros a cargo del bloque 16 y 67, con 250 pozos perforados, con petróleo de calidad 15-16 grados API, es decir, un crudo pesado, con alto corte de agua, con más de 750,000 barriles al día de agua que había que tratar y reinyectar nuevamente al reservorio. Somos, digamos, un equipo de trabajo que tiene ya mucha experiencia en este tipo de operaciones, y Sinopec es mucho más grande. Es una compañía que tiene 1.400.000 barriles de producción a nivel mundial. De esos, 700,000 barriles produce directamente en China. Es decir, es una compañía muy experimentada, y particularmente en lo que tiene que ver con recuperación secundaria. El 60% de la producción de Sinopec a nivel mundial proviene de la recuperación secundaria. Tienen unos laboratorios en Beijing, y eso es parte justamente del beneficio que podríamos tener nosotros aquí en el país para poder, digamos, transmitir toda esta tecnología, esta información de cómo se hacen las cosas en otros países y cómo podríamos llegar a incrementar la producción, inclusive más allá de los 100,000 barriles al día que estamos mencionando. Si ustedes logran hacerse de este contrato con el Estado ecuatoriano, ¿habrá algún tipo de beneficios para proveedores petroleros, de servicios petroleros locales, señor Páez? Por supuesto, efectivamente. La estrategia es somos compañías internacionales, pero con pensamiento local. Las comunidades, las compañías contratistas y los empleados directamente tienen que mantenerse en su mayoría, porque nosotros vamos a tratar de que la transición sea de lo más fluida posible. Hay que buscar el mayor número de contratistas locales. Aquí hay mucha tecnología, hay muy buenos contratistas, tenemos experiencia, como le decía, por más de 24 o 26 años en los bloques 16 y 67. El 95% de las empresas contratistas son locales. Y lo último, señor Páez, haciendo una mirada retrospectiva, Petrolia en su momento administró el bloque 16, que pasó a manos de Petroecuador el 1 de enero del 2023. Es decir, el Estado ecuatoriano no renovó la participación de Petrolia para la administración de este bloque. ¿Eso no generó tal vez o no termina siendo un antecedente no tan positivo para esta intención de Petrolia, más allá de que ha presentado un consorcio con Sinopec, pero tenemos este antecedente? ¿No podría esto generar complicaciones? No necesariamente. Yo creo que hay que analizar y tal vez revisar exactamente todo lo que ocurrió en los años 21 y 22. Hubo una decisión política. El gobierno no está obligado, para comenzar, no está obligado a extender los contratos, a pesar de que es la práctica normal en el país, la extensión de los contratos con un programa de inversiones adicionales y más beneficios para el Estado. Pero en este caso no se dio por una decisión política del gobierno del presidente Lasso y del ministro que estaba en este momento a cargo, del doctor Santos. Entonces no le vieron adecuado el extender los contratos, a pesar de que en estos bloques Petrolia era uno de los miembros del consorcio. Nosotros hemos sido socios también ya con Amodaimi desde el año 2000, es decir, ya más de 20 años estuvimos de socios con Sinopec y Amodaimi, aquí su empresa en Ecuador. Es decir, que no nos conocemos, y había otros socios también, OPIC de Taiwán y Sinochem de China, y nosotros éramos los operadores con el 35%. Pero no se vio
adecuado. Es más, se dijo que se quería realizar un concurso, una licitación inmediatamente. El Ministerio de Energía de ese entonces indicó que en 2 o 3 meses tendría un proceso licitatorio y que podríamos nosotros también participar. Hasta ahora no se han dado estas condiciones de licitación, han pasado más de 2 años, y ese también es otro de los puntos importantes, que no necesariamente una licitación se puede hacer de una manera rápida, o que una licitación pueda terminar con una adjudicación al final. Se han dado casos en que se inicia la licitación y no necesariamente termina con una adjudicación. Correcto. Estamos expectantes de aquello, me confirman, le cuento desde el Ministerio de Energía en este momento a propósito de esta entrevista, que todavía no sale el dictamen fiscal sobre este tema. Estamos pendientes, obviamente, de alguna decisión del Comité de Licitación Hidrocarburífera. Señor Ramiro Páez, gracias por el tiempo, muy gentil. Muy amable, gracias también. Gracias a Ramiro Páez, gerente general de Petróleo, que ha estado con nosotros, hablando sobre la posibilidad de acceder a una licitación para la administración y el manejo del campo Sacha, considerado en su momento la joya de la corona de la actividad petrolera ecuatoriana, que está enfrentando múltiples problemas, y obviamente estamos a la espera del pronunciamiento por parte del Ministerio de Energía en torno a este tema. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.